escribir como estructura y microestructura. Por ejemplo, al redactar yo en el momento 2 estoy colocando como subtítulo macroestructura 1 y la idea central, o sea, la idea fuerte. Luego, microestructura 1, estoy redactando acerca de las opiniones que he rescatado del diálogo, de la entrevista, todo eso. Después, microestructura 2, microestructura 3. Así estoy redactando, licenciado, con esos subtítulos. ¿Será necesario o lo voy a obviar, eliminar? No es necesario. Lo que sí puede hacer es colocar 1.1 y en ese 1.1 tiene la idea de macroestructura. Ah, ya. Y Perfecto. perdón, el 1 sería la idea macroestructura y el 1.1, 1.2, 1.3 serían las microestructuras. ¿Se entiende? Es una forma de organizar como haríamos un Sí. título y tenemos en cada título sus subtítulos. Ah, ya. Licenciada, y Sí. nada de resaltar en negrilla, ¿no? Todo así, unificado, ¿no? Las letras. No es necesario, pero sí se va a diferenciar, digamos, las macroestructuras cuando usted coloque seguramente como una idea categórica precisa, clara, que va a entender, digamos. A ver, díganos algunas que ha encontrado colega Diodoro, Por ejemplo, de mí es pues la carencia de los hábitos de lectura ¿ya? en la autonomía, para tener una autonomía, ¿no? De Ajá, manera y uno de los macros es, por ejemplo, las técnicas y estrategias de la lectura hacia a la autonomía. Ese es uno de los macros que he podido estructurar ya. y en base a eso he tenido que ya respaldar con las opiniones que se ha rescatado del diálogo con los actores educativos. Entonces, ahí yo había colocado, como te he dicho, microestructura 1 y ahí rescato las opiniones de Dacto, ¿no? Cómo han narrado los actores educativos, qué experiencia han tenido sobre los procesos de lectura, todo eso, ¿no? Las técnicas que han aplicado los maestros y todos. Así es redactado, licenciado. Ya, pero en en las microestructuras tiene que diferenciarse igual, ¿no? O sea, tendría que poner, por ejemplo, si la macro es estrategias y Sí, técnicas para desarrollar la lectura sí, eh, o desarrollar hábitos de lectura de manera sí, autónoma, entonces tendría nomás que tener como una microestructura em, definición de estrategias de lectura. Podría también tener el proceso del desarrollo del hábito de la lectura, o sea, dentro de esa macroestructura. Entonces, tiene que tener esa organización, Licen Diodoro. perfecto. Así lo había redactado, porque también me había Ya, guiado del modelo que nos ha facilitado, donde dice primero sí, narración, ¿no? Descripción, luego dice conceptualización o definiciones y sí, las características que tiene, ¿no? También sobre la lectura. Así es redactado, licenciado, en ese ya, orden. Solamente sería está bien. eliminar tal vez los micros. Pero ya no me lo coloque macroestructuras, Ya, microestructuras, nada, solo organícemelo, o sea, con uno con, y sí, luego 1.1, 1.2 y si del 1.1 hay 1.11, puede haber otro, entonces igual lo saca nomás. Pero todo esto es ya, en función a la experiencia vivida y la sí, recolección de información que han tenido con los instrumentos, es decir, sí, usted en contacto con la comunidad o del lugar de donde hemos delimitado la problemática. sí, licenciado. Ya. Vale. Ahora, licenciado, otra dudita pequeña, tal vez, por ejemplo, una macroestructura he podido, ¿no? Digamos, ya sacar la idea central. Macroestructura 2, ahorita 5 macroestructuras lo tengo, y así, de esa manera estoy desarrollando. Estaría bien, ¿no, licenciada? Sí, está bien. Ya, Puede tener perfecto. 5, 6 o 8, digamos, porque usted tiene que escribir mínimamente 10 páginas. Ujú, Escribir, no copiar de ningún lado. Entonces, esa producción de textos que están haciendo descriptivos, explicativos, sí, lo van a hacer y luego cuando ya empiecen a revisarles, les van a
les van a ir corrigiendo. Esto no sirve, esto podemos rescatar, esto no. Es mejor tener mayor cantidad, es mejor que nos sobre a que nos falte. Perfecto, licenciada. Gracias. Muchas gracias por la aclaración. Ujú, estamos bien. Entonces Ya. ahora vamos a la tercera semana, como les dije. Perfecto, licenciada. En esta semana 3, ¿sí? Lo que nos están pidiendo es decolonizar la realidad. Es decir, que ya habíamos analizado la anterior vez de qué significa decolonizar, es decir, poner un límite, poner, digamos, un posicionamiento crítico frente a la realidad. Es decir, ya no vamos a asumir el conocimiento como algo pasivo, repetitivo o absoluto, sino más bien al contrario, para nosotros el conocimiento es una construcción epistémica a partir de nuestra realidad. Entonces, en este momento 4, continuamos trabajando nuestra transformación en el conocimiento. Ahora, como primera actividad, habíamos tenido en la semana 2 el epistemologizar, es decir, ustedes están construyendo el conocimiento. No necesitan copiar de ningún lado las definiciones, nada, ¿no? Por ejemplo, su compañero Diodoro en una de sus macroestructuras nos decía, estoy trabajando las estrategias para desarrollar el hábito de la Lectura. lectura. Entonces, él y en comprensión con la comunidad, ¿qué entiende por lectura? ¿Qué entiende por estrategia? ¿Cómo se desarrolla la lectura? O sea, eso es lo que nos va a explicar. Pero ya en este momento 3, ¿sí? Lo que va a hacer es apoyarse en la referencia bibliográfica. Es decir, cuando se apoya en la referencia bibliográfica, ustedes, les dije de inicio de módulo, tienen que tener mínimamente 10 libros en los que ustedes se van a apoyar. Entonces, este apoyo necesita una revisión a la bibliografía porque el tema que ustedes, la temática, o sea, la problemática que están arrasando como tema de investigación, es algo que ya se ha investigado, o sea, no es algo que tampoco estamos descubriendo, digamos, ¿no? Sino nuestra comprensión es distinta en este siempre. Entonces, el diálogo con el universo académico nos dice que es nuevamente revisar, ¿no? Lo que otros ya han revisado. Entonces, ¿cómo conciben lo que nosotros estamos revisando? Entonces, para producir nuestro conocimiento, ustedes como investigadores tienen que hacer una revisión al universo académico sobre temáticas similares, ¿no? Esto es lo que nos están pidiendo, revisar, o sea, sobre las temáticas similares. ¿Para qué? Para que como investigadores ustedes vayan a proponer la diferencia con su trabajo, es decir, que en su trabajo va a haber ciertas particularidades, va a haber singularidad. Por ejemplo, el tema del desarrollo de la lectura de manera autónoma es muy distinto, digamos, en la cultura aymara a la cultura quechua o a la cultura guaraní. Entonces, la forma en cómo estamos comprendiendo esa problemática es lo que nos diferencia y nos hace singulares. Pero, ¿cómo desarrollar hábitos? Cómo trabajar la lectura, cómo trabajar una pedagogía de la autonomía, eso lo van a encontrar y lo van a asumir a partir de algunos otros criterios que ya se han investigado. ¿Se entiende? Sí, Liz, está bien. Perfecto. En tal sentido, ustedes como investigadores, primero lo que deben de hacer es indagar, dice, es investigar, leer mínimamente 10 fuentes bibliográficas, o sea, 10 libros, pueden ser 10 conferencias, pueden estar entre libros, conferencias, perdón, pueden estar entre revistas, artículos, o sea, todo lo relacionado que ha sido ya una referencia bibliográfica
con fuente, es decir, con seguridad de que ha sido publicado, esa es una fuente confiable, ¿no? Entonces, respecto a estas 10 fuentes bibliográficas que ustedes van a tener, respecto a la realidad problemática al cual usted ha arribado, es decir, usted tiene una realidad problemática en la cual está trabajando. En el caso de Diodoro, ¿cuál es su realidad problemática, por favor? Por ejemplo, es la carencia de los hábitos de lectura eh, Ya, para mediar una autonomía. Creo que es ya, así es. de acuerdo. Sí. Entonces, sobre eso tiene que investigar, ¿no? Sobre la carencia del desarrollo de hábitos de lectura. Virginia, ¿qué está trabajando? Virginia, Zulma, Nelva, ¿qué otros más estamos en sala? A ver. Dicen, Sí, Virginia, por favor, buen no día. sé si me escucha, tengo problemas Muy bien. parece con el audio. Sobre el desarrollo integral a través de las prácticas de alimentación saludable, licenciada, El desarrollo integral. y de los niños. ¿Ya? ¿Alguien más, Nelva? Entonces, sobre esa realidad problemática que ustedes están trabajando, sobre la que han hecho una epistemologización del trabajo de la semana 2, ahora les toca revisar 10 fuentes. ¿Para qué? Para que de esas fuentes ustedes puedan sistematizar de manera ordenada las referencias o las citas bibliográficas revisadas en base a las fichas de estudio. Es decir, ustedes conocen cómo hacer una cita, es decir, tienen alguna ficha de estudio, una revisión bibliográfica, seguramente a autores, ¿no? Entonces, en ese sentido, perdón. Perdón, era una llamada urgente. Bueno, a ver, entonces, primero revisen qué fuentes. Seguramente tienen varios libros, pueden ingresar a fuentes electrónicas también. Revisan y seleccionan 10 fuentes. 1. 2. Van a sistematizar, es decir, van a sacar referencias o citas bibliográficas relacionados al trabajo que están haciendo. Es decir, cómo se van a guiar en función a las macrocategorías que ustedes tienen, esa estructura que ya nos planteaba Diodoro, por ejemplo. ¿Cuál era la primera, Diodoro? La que nos había hecho lectura. De la macro Sí. estructura. Era técnicas y estrategias de lectura para hábitos de lectura. En los ¿Ya? hábitos de lectura. Sí. Ahora nos toca sustentar con referencia bibliográfica esa parte, ¿no? Sí, Analizar, Liz. ahora nos dice analizar la información recolectada
desde una perspectiva crítica. O sea, es decir, lo que tenemos como citas, pues esta parte que tenemos como citas, ahora nos toca analizar. Es decir, esto me sirve, no me sirve, qué es bueno, qué es malo de esta parte. Entonces, ese análisis les va a permitir, desde una visión crítica, poder hacer una comparación, una contrastación, una identificación, una similitud, encuentros, desencuentros con investigadores, coinciden con los investigadores, o sea, porque ahorita ustedes ya han hecho, digamos, esa teorización de manera que han entendido como un proceso de epistemologizar el conocimiento. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿Se entiende hasta esa parte? Virginia, ¿entiendemos? Patricia, Liz, sí, por ejemplo, al rescatar Sí, Liz, yo entiendo. algunas partes, licenciada, de los autores sí. que tienen relación con ese tema, con su macroestructura, por ejemplo, después de rescatar, vamos a colocar la cita bibliográfica, ¿no? De verdad, y de luego vamos a tener que hacer un análisis de su opinión, pero contrastando también con esta opinión y también contrastando con lo que es la realidad educativa, ¿no, licenciada? Eh, sí, ahorita ustedes ya tienen una, una producción de conocimiento, es decir, ya han podido escribir desde cómo se comprende, cómo se entiende en la comunidad. Eso es lo que han hecho en el primer momento, porque han hecho un vaciado de la información recolectada con sus instrumentos, con el diálogo con la comunidad. Ahora ustedes, en función a esas macroestructuras, busquen apoyo, es decir, autores que hablen, que hagan referencia de acuerdo a la problemática que que han delimitado. Entonces, lo que van a hacer es encontrar citas, ¿no? Encuentran citas bibliográficas y ustedes van a poder hacer posicionamiento, es decir, ¿cómo lo ve usted? ¿Se compara? ¿Es idéntico, o sea, es idéntico a lo que usted ha planteado? ¿Hay un encuentro, o sea, de ideas con el autor? ¿O hay desencuentros? Quizás no está de acuerdo usted con eso. Entonces, eso es lo que va a entrar en el diálogo con el universo. Es decir, que cuando usted utilice alguna cita, pueda poner su posicionamiento, ¿sí? ¿Por qué van a poder encontrar un posicionamiento? Porque ustedes ya han realizado un acápite anterior, donde están ahorita identificados sus macroestructuras y microestructuras. Ahora, después de las macroestructuras y las microestructuras, lo que les corresponde es empezar a contrastar, es decir, ir aplicando autores y en función de los autores, seguir argumentando la importancia de solucionar la problemática que han encontrado. ¿Ahora sí se entiende? Armando, Aiton, Gladys Gonzalo, a ver, En mi caso, licenciada, mi tema es autoconcepto en niños de 6 años. ¿ya? Y yo ahí estaría ya estableciendo mi punto de vista, porque para mí el autoconcepto es fundamental para una autoestima. ¿Ya? Muchas veces hablamos de autoestima, autoestima, pero no. La clave, la base, la raíz es el autoconcepto. Si un ¿Ya? niño de 6 años aprende a reconocer su esquema corporal, su parte social, interacción y todos los 4 elementos, autonomía, autoimagen, autopercepción, Ujú, cómo me veo, cómo me ven los demás, entonces ujú, el niño fácilmente a los 10, 8, 12 o 18 años ya puede establecer una autoestima. Y esta autoestima ya es una condicionante para futuras ujú, conductas ya sean positivas y negativas. Y como maestros lo que queremos es que sean siempre positivas. ujú, Muchas veces vemos a niños y niñas que soportan la violencia de algunos otros niños y la naturalizan. No dicen nada. Y cuando ujú, ya pasa algo terrible, recién hablan. ¿Y qué ya, dice el padre o el profesor? ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no hablaste antes? Porque el niño, uno tenía miedo. Dos, ujú, como maestros o como padres, muchas veces no les estimulamos
a denunciar o a hablar cuando algo está mal o sienten que alguien los ve mal o alguien los trata mal. Entonces, como maestros debemos siempre definir esa parte. Y en mi caso, como estoy trabajando con niños de primero, estamos ya trabajando desde los 6 añitos, porque legalmente el autoconcepto se desarrolla de 6 a 12, pero ya en los 6 años ya estaríamos estableciendo los parámetros para que este niño y niña, cada año que vaya ascendiendo en el colegio, vaya trabajando y logrando un autoconcepto, llegar a los 12 años y definir ya ahí su autoestima. Ujú. De acuerdo. Entonces, ustedes ya tienen las macroestructuras. Dentro de las microestructuras, por ejemplo, Patricia puede considerar eso, ¿no? Esto de partir siempre del, ¿cómo se llama esto? Partir del autoconcepto, las características de un autoconcepto, los elementos de un autoconcepto, y va luego viendo el autoestima, digamos, ¿no? Y va a definir seguramente cómo comprende usted autoestima, elementos de una autoestima, los tipos de autoestima que existen y todo eso. Pero ahora, en el segundo momento, cuando es el diálogo con la comunidad, usted tiene que encontrar autores que hagan referencia a cómo definen el autoestima, cómo definen el autoconcepto. A partir de eso, entonces usted va a poder sacar la cita. Va a hacer una cita bibliográfica según norma APA y usted va a construir un texto argumentativo si está, o sea, de acuerdo, en desacuerdo, o va a contrastar lo que usted ha definido con lo que define el autor. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en esta semana 3. Entonces, lo único que hacemos es recordar el capítulo anterior y perdón, y redactar los elementos encontrados en este análisis y reflexión con el diálogo con el universo. Entonces, lo que vamos a hacer es exponer en todo momento, o sea, nuestro posicionamiento de acuerdo a la problemática determinada. Y vamos a poder hacer un diálogo, ¿no? Entonces, para redactar esta parte, ustedes tienen que aplicar norma APA, última versión, que sería norma APA versión 7. Entonces, en cuanto a referencias y citas, eso es lo que tenemos que hacer. Y la parte de epistemologizar la realidad, tenemos 10 páginas como mínimo. Este diálogo con el universo es 15 páginas. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. El formato es el que siempre presentan. Preséntenlo en Word, por favor, para mejor trabajo. ¿Y qué se va a evaluar? El documento que ustedes envíen, vamos a evaluar la coherencia en cuanto a la presentación de ideas, el informe, ¿sí? Que tenga referencia bibliográfica leída, redactada. Entonces, vamos a ver el posicionamiento de manera de que ustedes argumenten, ¿no? Tengan posicionamiento respecto a los autores que van a utilizar. Otro aspecto es que cumplan siempre con el número de páginas exigidas según protocolo. Eso es lo que tenemos que hacer en la semana 3, colegas. ¿Preguntas? Ahora, lo que un poco yo quiero diferenciar es que en el acápite anterior, donde han hecho epistemologizar la realidad, ustedes tienen más textos descriptivos. O sea, texto es una unidad de producción de conocimiento en el que expresan, o sea, conocimientos, y lo han hecho de manera explicativa, o sea, han explicado, o descriptiva o narrativa en algunos casos, para comprender esta parte de la epistemologización. Ahora, en este acápite de diálogo con el universo, van a tener más textos que estén relacionados con textos argumentativos, textos que fundamenten, ¿no?, un posicionamiento de ustedes como investigadores. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en la semana 3, colegas. ¿Preguntas?
Licenciada, en esta semana 3, las páginas deben ser arriba de 20, ¿verdad? Sí, porque luego ustedes se van a quedar con 15 páginas, ¿no? Es mejor siempre prever, o sea, más, porque luego cuando quitamos, en la primera, cuando yo reviso los trabajos con amarillo, cuando les subrayo, les digo, elimínenlo. Y muchas cosas les dije, esto le va a servir para el segundo momento, esto le sirve para el segundo momento. Muchas cosas que estaban en el primer momento van a poder utilizar ahora en el segundo momento. Es cuestión de organizar nada más la información que tienen. Gracias, licenciada. ¿Algo más, colegas? Licenciada, Sí. para enviar el texto a la plataforma el fin de semana, Sí, desde el primer momento vamos a enviar, no solamente el segundo momento, ¿no? Una consulta. todo. Seguimos mandando. Ah, ya, está bien.